Buenos días a todos. Vamos a iniciar esta tutoría número 4 de la primera evaluación de este curso 2013-2014, graduado ESO. Como sabéis, estamos en el ámbito de comunicación en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Bueno, como os decía, vamos a comenzar esta tutoría número 4 en la que vamos a repasar los temas 6, que corresponde al diálogo, y 7 a las habilidades lingüísticas. Bueno, la tipología de textos nos ha ofrecido una serie de tipos textuales que hemos ido viendo temas atrás. El último tipo textual que vamos a ver es este, el diálogo, y bueno, habréis visto que es un tema bastante interesante y que se lee muy fácilmente, en el que destacamos las ideas principales, y yo creo que para estudiar es muy buen tema porque viene todo muy claro y muy bien especificado. Bien, pues vamos a empezar con el diálogo, que consiste en el intercambio directo de información entre varias personas. Durante ese intercambio directo de información se van a intercambiar, valga la redundancia, pensamientos, ideas, opiniones, etcétera, todo lo que queramos decir, ¿no? Este tipo de intercambio de comunicación se da en las conversaciones, en los coloquios, las entrevistas, las obras de teatro, todos aquellos encuentros comunicativos o situaciones comunicativas en las que dos personas, dos o más, intercambien información de forma oral, ¿vale? Oral o escrita, pero principalmente estamos hablando de la forma oral. Como veremos, y como os acabo de comentar, esas dos son las modalidades que existen, la oral y la escrita, y cada una tendrá sus características. Bueno, como vemos en la página 127, comienzan las características del diálogo oral, que efectivamente tenemos que leer y repasar. En un diálogo las personas que intervienen son interlocutores, así los llamamos, y por lo tanto utilizan el lenguaje oral y asimismo el lenguaje corporal. Claro, ya hemos visto en temas atrás que el lenguaje oral siempre está apoyado o complementado por lo que el cuerpo también significa, ¿no? Lo que el cuerpo connota, quiere decir, ¿vale? En todo texto dialogado hemos de tener en cuenta tres aspectos, que son la elocución, la ilocución y la perlocución. Bueno, la elocución es lo que se dice. La ilocución es lo que se quiere decir en realidad, es decir, podemos estar hablando de una cosa pero queriendo decir otra. Y la perlocución es lo que se pretende conseguir. Bueno, no quiero que lo aprendáis de memoria, ¿vale? Que para preguntas posteriores que me vais a hacer, esto no quiero que lo aprendáis de memoria. Simplemente os estoy dando una visión de lo que viene aquí y explicando un poquito, porque creo que estos términos de elocución, ilocución y perlocución siempre plantean problemas. Pero, como os digo, no hay que aprenderse esto, hay que aprenderse lo que es un diálogo, los tipos de diálogo y saber decir más o menos las características de cada uno, ¿vale? El oral está claro que será espontáneo, tendrá errores, frases sin terminar, etc. El escrito pues será diferente en cuanto a que se utiliza en las obras literarias, sobre todo en el teatro. Es menos expresivo, menos espontáneo, con menos errores, es decir, se oponen, ¿vale? Entonces, de esa oposición entre ambos vamos a obtener nuestras características y vamos a aprenderlas, ¿vale? Bueno, hay dos formas de comunicación oral, que son la espontánea y la planificada. Esto se deduce de la clasificación de oral y escrito. Está claro que la oral tendrá que ver con la espontánea o conversación y la escrita tendrá que ver con la planificada, ¿vale? Dentro de la planificada será multidireccional o unidireccional, dependiendo de los interlocutores, del número. Bueno, todo esto que viene aquí sobre la estructura de la conversación es importante saberlo, porque suele presentar una estructura siempre paralela en todas las construcciones, similar, ¿vale? Apertura, orientación, desarrollo y conclusión. Bueno, esto se parece mucho a la estructura de los textos que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Lo de introducción, desarrollo y conclusión. Aquí, bueno, se añade la apertura, la orientación, el desarrollo, la conclusión y el cierre. Hay algunos pasos más, pero en definitiva todos los discursos, sean escritos, sean orales, todos los textos siguen casi siempre el mismo itinerario, ¿de acuerdo? Inicio, desarrollo y conclusión. Bien, vamos a seguir viendo este tema que ya os digo es interesante. Tenemos aquí la comunicación oral planificada en la página 130. Como os decía, depende de los interlocutores, si es multidireccional o unidireccional. Simplemente leeos esta parte del debate, del coloquio, la tertulia y la entrevista, echarle un vistacito
para, bueno, pues tenerlo en cuenta, pero no os lo aprendéis de memoria, como siempre digo. La reproducción del diálogo. Vamos a esto que sí me parece más interesante. El diálogo reproduce lo que dice un individuo o varios que expresan alternativamente, por turnos, ideas, sentimientos, pensamientos, etc. Es característico de la lengua oral, aunque aparece también en la escrita, en la literatura sobre todo. Hay tres formas de transcribir los diálogos, que son el directo, indirecto y estilo indirecto libre. El directo está clarísimo que es la reproducción literal de lo que uno está diciendo. El indirecto es aquel en el que el narrador reproduce con sus palabras lo que dicen los personajes. Ahora veremos ejemplos. Y el indirecto libre se distingue la voz del personaje de la voz del narrador. ¿Vale? En la reproducción literal tendríamos escrito directamente lo que el personaje dice, en mitad del texto. En el estilo indirecto tendríamos lo que el narrador dice de lo que el actor ha dicho, es decir, por ejemplo, en una narración sería algo como: y aquella tarde el protagonista dijo que quería ver a su madre y no sé qué. Vale, pues eso sería reproducir con sus palabras lo que dice el personaje. Si hablamos de estilo indirecto libre, se distingue la voz del personaje de la del narrador, es decir, aparecería el nombre del personaje distinto del discurso del narrador. Aparecería el nombre del personaje y lo que el personaje dice. ¿Vale? Bueno. Los ejemplos los habéis visto aquí, ¿de acuerdo? Y sobre todo el de indirecto libre, es el que quiero que veáis. Pero don Antonio contestaba con risitas irónicas que desesperaban al pobre viejo. Vaya unas ideas rancias. ¿De dónde salía para atreverse a hablar contra un negocio tan legal y admitido por todos? Bueno, esto es un ejemplo que reproduce lo que ha dicho un personaje, lo distingue de la voz del narrador, y el narrador lo ha reproducido sin que aparezcan comillas, ¿vale? Ni guiones. Bueno, se puede poner también con guión, se puede poner también el nombre del personaje, en fin. Es un poco confuso, pero bueno, lo que quiero que aprendáis es que existen estos tres tipos de estilos y bueno, pues que los podéis distinguir en un examen. Los tipos de discurso. Esto no hay que aprenderlo de memoria. Los tipos de discurso son muchos, ¿vale? Aquí los tenéis: el leído, memorizado, improvisado, discurso extempore, que es aquel combinado, leído, improvisado, en fin. Aquí os vienen todos los tipos, las ventajas, las desventajas. Esto, como os digo, no hay que aprenderlo de memoria, simplemente leerlo para que entendamos qué nos quiere decir. Los tipos de conversadores sería la última parte del tema, que como veis es muy cortito. Y bueno, pues es bastante interesante también, porque a veces no sabemos muy bien si todos los conversadores lo son. Pues sí, porque aquí hay muchos tipos. Los divagadores son conversadores, el distraído, aquel al que hablamos, pero no tiene la menor idea de lo que estamos hablando. Discutidores, aquellos que llevan siempre la contraria, que crean controversia, que finge escuchar, los graciosos, los tímidos, los pedantes. Yo creo que es interesante y que bueno, es algo diferente en nuestro estudio. Bueno, hacemos los ejercicios de autoevaluación y nos vamos al siguiente tema, al de habilidades lingüísticas, que sería nuestro tema 7. Este tema tiene muchísimas páginas, fijaos, desde la 145 hasta la 184, o sea, son 40 páginas de tema y es muy extenso, claro. No quiero que lo aprendáis todos, vamos a marcar en esta clase lo más importante y así vemos que hay que aprender, que hay que estudiar con más interés, hay que dedicarle un poquito más de tiempo y a qué no hay que dedicarle tanto tiempo, ¿vale? Las habilidades lingüísticas se refieren, o este nombre se refiere al ámbito que abarca el saber escuchar, hablar y conversar. Y también leer y escribir. O sea, son las habilidades que estudiamos y que los profesores tenemos en la legislación del graduado ESO. Escuchar, hablar y conversar y leer y escribir. Son las habilidades que el alumno tiene que alcanzar al final de la etapa. Es la capacidad de comprensión lectora, escrita, auditiva y expresiva oral, ¿vale? Bueno, vamos a leer un poquito en casa lo que es escuchar, lo que es hablar. Esto a veces ha caído en el examen, la diferencia entre escuchar y hablar. Os lo digo porque bueno, es importante que lo tengáis en cuenta. La clasificación del discurso oral es el siguiente punto interesante de este tema, porque el discurso se puede clasificar dependiendo de lo que queramos decir, depende del fin de nuestro discurso. Según el enfoque que le queramos dar, será descriptivo, narrativo, expositivo o argumentativo, pero según el tipo de punto de las circunstancias será privado o será público.
¿vale? Variará dependiendo de su emisión. Queremos que llegue a muchos interlocutores o queremos que simplemente uno sea el que lo escuche y uno sea el que en privado lo disfrute o lo interprete, ¿vale? Bien. Seguimos avanzando con los tipos de discurso oral. Igualmente, como antes os decía, no hay que aprenderlos de memoria, simplemente saber que existen, que hay muchos tipos de discurso según quién lo utilice, según la finalidad, etc. Por ejemplo, discurso forense, discurso social, político, castrense, religioso o académico. Esos son los tipos que os reflejamos aquí. Puede haber muchos más, podemos encontrar muchísimos más, pero son los más destacados, ¿vale? Los más frecuentes. Os damos unas pautas para que el discurso oral sea un éxito. Creo que es interesante que lo leáis porque puede servir de utilidad en vuestra vida diaria. Una serie de recursos o pautas, consejos, para que sea un discurso perfecto. Bien, hay diferentes estilos de discursos, es decir, depende de lo que queramos deciros. Una vez más, el discurso informativo, por ejemplo, se usará para compartir información, como su nombre indica. El persuasivo lo que tratará es de convencer al público de un determinado punto. Y el conmemorativo es cuando se quiere rendir homenaje a una circunstancia, a una persona, a una institución, y entonces se recurre a este discurso. Bueno, como veis aquí, antes de utilizar cualquiera de los estilos, se debe primero elaborar el objetivo del discurso, ¿vale? O sea, para decir yo quiero que mi discurso sea informativo, persuasivo, conmemorativo, pues tengo que decir, digamos, pautar en privado a mí mismo qué quiero comunicar. Os repito, esto no va a ser, no va a haber que aprenderlo de memoria, sino que hay que leerlo y entenderlo porque puede caer alguna pregunta y puede ser interesante que sepáis resolverla, ¿vale? La estructura del discurso es otra de las partes importantes del tema. Esta sí puede caer en el examen, porque siempre, como os decía antes, los textos tienen casi siempre la misma estructura. Introducción, desarrollo y conclusión. Ya sabéis, si nos piden que expliquemos la introducción, pues diremos que en ella se plantea el tema que se quiere abordar y la idea principal que se va a transmitir. Si nos dicen qué es el desarrollo, pues es aquel fragmento del discurso en el que se presentan los distintos argumentos que soportan o sustentan la idea. La conclusión lo que quiere destacar es la idea que se ha ido desgranando a lo largo del discurso y enumerar los argumentos utilizados. Está claro que en todo discurso lo que debe primar es la claridad. Esto lo podéis aplicar a vuestras respuestas en el examen, ser claros, porque muchas veces os enredáis en vuestros propios pensamientos y en vuestros propios conocimientos y la respuesta no queda clara y no puntúa lo que debería. Entonces vamos a intentar ser claros en lo que queremos decir. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es lectura y escritura. Está claro que este tema tiene mucho de lectura, tenéis que leerlo muy a fondo, pero memorizar, solamente memorizaremos lo que yo os voy marcando. Vemos qué es la comprensión, qué son las estrategias para alcanzar la comprensión de lo que se lee. Nos dan muchas estrategias que nos pueden servir muy bien a la hora de estudiar. Además, nos ayuda a destacar las ideas principales de las secundarias. Nos dice en el punto 2.4 los factores que afectan a la comprensión de un texto. Y en el 2.5 vamos a ver los tipos de lectura. Esto sí que también me interesa y me parece interesante para vosotros. La lectura la podemos hacer de forma ocular o en voz alta. Esto se refiere a la lectura ocular, queremos decir en voz baja, para leer con la vista es suficiente reunir las sílabas y entender las palabras. En cambio, la lectura en voz alta, según muchos, la más difícil de todas las artes. Bueno, la oratoria, ¿no? Estaríamos hablando. La lectura en voz alta o en alta voz es una de las prácticas habituales en los colegios, en los centros de enseñanza, cuando somos pequeños, porque la lectura en voz alta nos obliga a entonar, a darle un sentido a lo que decimos, a hilar una sílaba con otra, en fin. Nos obliga a que mentalmente podamos ordenar el discurso. Bueno, vamos a seguir adelante. El párrafo y el enunciado es un punto también bastante interesante. Tenemos que saber lo que es un párrafo, nos lo pueden preguntar en el examen. Es un conjunto, como dice en la página 155, de oraciones que forman un párrafo en el que se desarrolla una idea y se expone un hecho. En el párrafo existe una oración que encarna la idea central. A menudo existe una oración que encarna la idea central, a veces no, a menudo sí. La estructura del párrafo pues es igual que la de cualquier otro texto.
Además, presenta una estructura semántica y otra sintáctica. La estructura semántica serían las ideas, una la principal y las complementarias, y la sintáctica sería el conjunto de oraciones que se van hilando a través de los conectores, ¿no? Conjunto de oraciones que se van concatenando entre sí hasta formar el párrafo. Bueno, hay muchas clases de párrafos, todo esto os vuelvo a decir, no hay que aprenderlo de memoria. Como veis aquí en las funciones del párrafo, otra vez volvemos a encontrar esa estructura trimembre, de introducción, transición y conclusión, o sea que esa idea meteosla bien en la cabeza. Las cualidades de un buen párrafo también es muy interesante que las veáis, porque son la unidad, la cohesión y la extensión. Leedlo, si encontráis alguna dificultad, me lo consultáis, porque es bastante interesante. Vamos con el enunciado. El enunciado es la palabra o conjunto de palabras que combinamos para expresar una idea, ¿vale? Los tipos de enunciados son varios. Son dos en concreto, la frase y la oración. La frase, siempre nos equivocamos, no sabemos si decir enunciado, frase u oración. Bueno, pues enunciados son ambos, pero la frase es aquel que es un enunciado que carece de verbo en forma personal y no puede descomponerse en sujeto y predicado. Por ejemplo, prohibido fumar o buenos días. En cambio, la oración sí que es un enunciado que tiene sujeto y predicado, que puede descomponerse y que puede analizarse sintácticamente, ¿vale? Es muy sencilla. Esta distinción también puede caer en el examen. Bien. Como veis aquí, funciones lingüísticas del enunciado, las modalidades, todo esto, os vuelvo a decir, no hay que aprenderlo de memoria, ¿vale? Las relaciones gramaticales entre enunciados, la elipsis y la anáfora, bueno, son también interesantes para que las leáis. Vamos a la última parte del tema, los textos de diversa índole. Está claro que hay muchísimos tipos de textos, cientos, miles, podríamos decir, y en estas páginas, desde la 164, os los vamos desgranando. Está claro que no hay que aprender de memoria cada una de las características de estos textos, pero sí hay que leerlo, porque podemos encontrarnos en el examen con un texto periodístico, con un texto humanístico, con un texto publicitario, con un texto descriptivo, en fin, y tenemos que saber decir que ese texto es descriptivo, que es publicitario, que es literario, ¿vale? Tenemos que saberlo decir, o si es digital porque es un fragmento de un blog, de un chat, ¿vale? Entonces, todo esto hay que leerlo. Os viene con muchos ejemplos, viene muy bien redactado, de verdad, y creo que este tema refleja muy bien lo que es cada texto. Os puede ayudar muchísimo a la hora de vuestro día a día y creo que es importantísimo que lo leáis. Por último, os viene el uso normativo de mayúsculas y minúsculas. También está muy bien que lo leáis, que lo unáis a esa parte del temario en la que hablábamos de las reglas de ortografía. Al fin y al cabo, las reglas de uso de minúsculas y mayúsculas pues son reglas ortográficas. A continuación, en el punto 6, también vemos las reglas de presentación de escritos. Este punto sí que es importante, de verdad. No para que lo memoricéis, sino para que lo utilicéis en el examen, por favor. Debemos evitar errores de ortografía. Expresarnos de forma correcta. Las ideas se presentarán de forma ordenada y se redactarán de forma clara. No dejaremos cabos sueltos, es decir, explicaciones a medias, oraciones a medias. Utilizaremos conectores del tipo de modo que, en definitiva, en conclusión, ¿vale? No utilizaremos palabras o frases rebuscadas que no se adapten a lo que nos están preguntando. En fin, todo esto, de verdad, leedlo porque os va a venir muy bien a la hora del examen. Bueno, pues sin más terminamos esta tutoría. Espero que os haya resultado de ayuda y cualquier cosita que necesitéis, pues no tenéis más que decírmelo. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente tutoría que será la última, ¿de acuerdo? Antes del examen. Gracias.